Hola a todos y bienvenidos a mi canal, un vídeo más. Hoy vamos a preparar unos adornos de estilo barroco para el árbol de Navidad. Vamos a utilizar una bola de corcho que vamos a perforar con un punzón y dentro del agujero echaremos cola de carpintero. En el agujero vamos a colocar un cáncamo con el que podremos colgar nuestra bola. El corcho es un material no poroso, por ello va a tardar en secar varias horas. Yo lo dejo un día entero por si acaso. Vamos a asegurar el cáncamo con un hilo. Así la bola, si se lleva algún tirón, el hilo evitará que se salga. Yo le doy varias vueltas a la bola con el hilo, pasándolo siempre por el ojo del cáncamo, igual que si enhebrásemos una aguja de coser. Este paso se puede saltar, pero si hay niños en casa yo recomiendo que se haga, porque si se manipula la bola de forma brusca se le puede salir el cáncamo y una vez fuera puede resultar complicado volver a pegarlo. Incluso podría arrancarse parte del corcho y destrozar la bola. He elegido este papel con motivos navideños. Voy a recortar las imágenes con la ayuda de unas tijeras y las voy a guardar para pegarlas en la bola. Utilizo cola rebajada en agua para que sea un poco más líquida y penetre mejor en el papel. Así se fijará mejor a la bola. Como yo voy a cubrir todo el borde de las imágenes, los he cortado con unas tijeras, pero si van a quedar a la vista sería recomendable recortarlos con un pincel empapado en agua. Esta forma de recortar el papel ya la habéis visto en otros de mis vídeos. Dibujaremos el contorno con un pincel empapado en agua y de esta manera, cuando tiremos del papel, se romperá por la línea que hemos humedecido. Los bordes de esta forma quedan dispersos en lugar del corte limpio de la tijera y eso hace luego que sea mucho más fácil perder el papel en la superficie de la bola y no se note el escaloncito que queda con el corte de la tijera. Como la bola es una superficie curva, estáis viendo que me están saliendo arrugas, eso es inevitable. Lo que sí os recomiendo es que intentéis hacer muchas arrugas pequeñas en lugar de 2 o 3 grandes, porque así el corte del dibujo no se notará tanto. He preparado algunos adornos con porcelana fría. Los he hecho con moldes de silicona y los voy a usar para tapar los espacios en blanco que no tienen imagen. La porcelana fría se hace con ingredientes que tenemos en casa. Tenéis la receta en mi canal. Os dejo el enlace del vídeo aquí en la esquina superior derecha. Como veis, la porcelana saca mucho detalle y siempre que esté bien cocinada no se os va a pegar en el molde. Para este tipo de decoraciones me parece mucha mejor alternativa que la arcilla de secado al aire, puesto que es más dura, más resistente a los golpes y permite sacar piezas más finas, como las ramas de pino y las piñas, que tienen detalles muy pequeños y con la arcilla sería imposible desmoldarlas. Cuando ya tengo toda la decoración montada, voy a añadir unas cuantas bolitas pequeñas modeladas a mano para rellenar los huecos vacíos que me quedan y así de camino le pongo otra textura a la bola. Y la primera ya estaría lista para pintar. Como quiero hacer una pareja, voy a añadir más decoración a una segunda bola. Voy a añadirle estas hojitas por todo el contorno para que sirvan de marco. En el centro del hueco en blanco que me queda voy a añadir esta cenefa. También está hecha con porcelana fría, pero como es muy fina para desmoldarla en fresco, he tenido que dejarla secar unas horas. Cuando le he quitado todas las rebabas posibles, voy a pegarla con cola blanca. Todavía me quedaban algunos huecos libres, así que he decidido cubrirlos con hojitas de acebo para completar la decoración. Antes de pintar la decoración de la bola, tenemos que proteger el papel. Para ello, vamos a barnizarlo con barniz incoloro y de esta manera, si se nos mancha con un poquito de pintura, podremos limpiarlo fácilmente. Una vez seco el barniz, ya podemos dar color a los relieves. He escogido este tono en marrón chocolate que sirve como fondo para la pintura que le voy a dar de acabado. Es una pintura al agua que seca rápido y queda en acabado mate. Repaso bien por todos los huecos para que no me quede nada blanco. De todos modos, como vamos a preparar una pátina después,
la pátina cubrirá lo poquito que quede sin pintar. Para hacerla vamos a utilizar cera de muebles incolora y la vamos a mezclar con betún. Vamos a insistir en las zonas donde no hemos podido llegar con la pintura marrón y además también vamos a dar un efecto envejecido al papel. A más cantidad de betún, más intenso será el efecto. Si por el contrario echamos menos cantidad, quedará más transparente. Retiramos el exceso de pátina con un papel de cocina absorbente y repetimos el proceso en la otra bola. Como yo estaba grabando, no lo he dejado secar, pero recomiendo hacerlo para que no se os mezcle la siguiente capa de pintura con la pátina. Voy a utilizar pintura al agua en un tono marrón metalizado para dar unos reflejos a la parte superficial de los relieves. Lo voy a aplicar en ambas bolas y voy a tener cuidado de no incidir en la parte más baja del relieve. Lo aplico con el pincel en horizontal, intentando que solo quede pintura en la parte más alta del relieve. Para acabar le voy a dar unos toques en un tono oro viejo. Y eso es todo. Si os ha gustado el resultado, hacedle clic en me gusta y suscribiros. Y si tenéis alguna duda, me la podéis dejar escrita en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.